Bien, está con nosotros ahora compartiendo una entrevista a una persona que debe tener cerca de 30, 40 años. Tengo más de 30 conociéndolo, ¿verdad? Yo era, ya tenía mucho tiempo trabajando en el sector del turismo, Luis Felipe Aquino. Luis Felipe es el presidente de la Bolsa Turística del Caribe, que ha convertido en un ícono de la promoción turística y se ha dedicado, creo, la vida entera a lo que es al turismo. Buenas tardes, don. Muy buenas tardes, Aurelio. Un placer tener por aquí, tener tu programa, que pues estaremos pendientes para verla el sábado. Estamos pendientes para estar en él. Felipe, hay algo que se ha estado comentando y luego del proceso de crecimiento del turismo, la meta de los 10 millones, hay una gente que plantea que el turista es el que viene por avión, pero hay otros que dicen que el que viene también por crucero es turista también. Entonces, mucha gente no está claro o están tratando de confundir. Para mí, yo creo que son turistas los dos. ¿Cuál es la temática o la definición que hace la Organización Mundial de Turismo en ese sentido? Aurelio, tú tienes razón, y yo creo que hay confusión, pero muchas veces por desconocimiento. Sí. La Organización Mundial de Turismo, que es uno de los apéndices de las Naciones Unidas, pues realmente fue fundada el 1 de noviembre de 1975 en una asamblea en la ciudad de Madrid, España, donde ya se conforman como un organismo, como un independiente de las Naciones Unidas. Okay. Pero anteriormente, en 1946, porque el turismo data desde hace tiempo, de cuando surge en la era de la industrialización con Thomas Cook, pero sufre su gran desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial, por razones que se concluyeron de manera coincidencial. Primero, ya se había logrado una legislación laboral, ya después de la Segunda Guerra Mundial, donde se otorgaban las 8 horas de trabajo al sector laboral, que fue adoptada ya después por todos los países, donde se le otorgaba el derecho a las vacaciones, que eso no existía anteriormente a eso, donde se le otorgó que fueran remuneradas esas vacaciones. A partir de ahí es que hay el volumen de desplazamiento, pero coincide, Aurelio, después de la Segunda Guerra Mundial, quedaron varados en tierra cantidad de aviones que se utilizaron para el transporte de tropas en la Segunda Guerra, porque lo que se conocía eran los barcos transatlánticos, ¿verdad?, que hacían travesía, y luego en los países desarrollados como Inglaterra y otros, por ferrocarril. Pero después de la Segunda Guerra, ya con este derecho a las vacaciones adquiridas, luego el turismo se hacía entonces o fin de semana, porque ahí había un volumen de ingresos per cápita. Cuando se otorgan las vacaciones que podemos que empiece el boom, y el boom coincide con estas cualidades que se presentan después de la Segunda Guerra. Pero no solamente eso. En el año 1966, cuando se aplican en Estados Unidos las reglas del marketing a la industria de viajes, surge el empaquetado para poderlo comercializar, que es lo que le llaman el package o el paquete turístico. Pero fue justo en el año 1966, porque anteriormente se había hablado de ventas, ese era el término de moda. Pero cuando surge el marketing y se aplica a la industria de viaje, se empaquetan la oferta de los destinos y permite, ¿verdad?, de manera empaquetada, tener un mayor volumen de desplazamiento, porque tú tenías el transporte aéreo, el alojamiento del destino, excursiones incluidas por un precio único, como un paquete que te hacen los agentes de viaje. Pues cuando surge con esto, más la aviación, es en función de las vacaciones que tenían los trabajadores. De las vacaciones de trabajadores, porque hasta que no se dieron, por eso que digo que coyunturalmente se dieron coincidencialmente muchas acciones. El derecho adquirido de las vacaciones remuneradas, el derecho, el transporte, la modernización del transporte aéreo, cuando quedaron esos aviones y se utilizó para la aviación comercial,
las técnicas de marketing aplicadas a la industria de viajes, del turismo, todo eso movilizó y pasamos de un turismo, porque el turismo tiene 3 etapas, ¿verdad? La etapa aristocrática, la etapa, ¿verdad?, burguesa, y la etapa social o masiva que se da después de la Segunda Guerra Mundial, que le llaman la etapa de democratización del turismo. Esto permite... Eso estamos hablando de 1948, 50, esa parte. No, ya cuando estamos hablando, hablamos de la década del 60. De 60, de 1960. Okay. 60, sí, porque en el siglo XIX es que surge con Thomas Cook, ¿verdad? Fue, como se llama, el padre del turismo. Sí. Pero el turismo realmente en el siglo XX que adquiere su volumen como lo conocemos hoy. Hay un estudioso del turismo, un francés que ya falleció, Massian, que él cita y declara esas 3 etapas del turismo. Ahora, como tú bien señalas, y hay una confusión, porque dicen que son viajeros y tal. El viajero es toda aquella persona que se desplaza fuera de su domicilio habitual o residencia a un destino y regresa. Ese es el viajero, porque está haciendo un viaje. Claro, si tú te vas haciendo turismo interno, o no turismo interno, o por trabajo, te vas de Santo Domingo a Puerto Plata, tú eres un viajero. Te vas en tren, te vas en auto, aquí no hay tren, pero o te vas en avión. Sí, exacto. Pero ese es el viajero. Y no podemos confundir el tráfico de viajeros con el tráfico de turistas. Y uno dice, ¿cómo? Porque los turistas son viajeros. Sí. Pero el tráfico viajero, por ejemplo, aunque se desplacen a pie, son los migrantes. Y los inmigrantes salen de un destino, de un origen a un destino, y saben la fecha en que salen. No saben la fecha en que llegan. Y salen no a piensan trabajar, volver. Salen por motivaciones políticas, económicas, migratorias, sociales, en todos aspectos. Entonces, el que migra sabe el día en que sale, pero no cuándo regresa. Entonces, es un viaje, realiza un viaje, pero no es un turista. El tráfico de turistas, por ejemplo, se da con los charters, en un avión o en los barcos. Se entra una cantidad de personas, pasajeros, que van de un origen a un destino y regresan a su lugar de origen. Ese es el tráfico de turistas. Claro, en un avión puede haber también migrantes. Migrantes, sí. No es lógico, pero cuando se hace, por ejemplo, con los charters, es el tráfico de turistas. Ahora, como tú bien señalas, ¿cuál es la confusión? La antecesora de las Naciones Unidas fue la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo, que surge en cada país con los gobiernos, pero no había una entidad global que los integrara, que lo unificara. Y se establece la sede de la Unión Internacional de los Organismos Oficiales de Turismo, la UIOOT, Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo, que lo tenía cada país, y se encargaba de, naturalmente, monitorear ese tráfico de visitantes o turistas. Se establecen normas. Entonces, en el año 1950, por primera vez se presentan estadísticas del turismo a nivel mundial que las facilitaron los países que tenían esa organización su organismo de turismo. Y en 1950 se da el dato de que a nivel mundial fueron 25 millones de turistas. Ahora bien, ahí surge la primera definición del concepto de turismo. ¿Por qué? Porque el antecesor de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de Turismo, que se crea en Madrid, en la Asamblea General, donde asistieron todos esos organismos oficiales de turismo para pertenecer y crear, mediante la Asamblea, pertenecer a las Naciones Unidas, y se crea la Organización Mundial, integrando ya todos los países a esas instituciones, a esas organizaciones. Entonces, la sede de la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo estaba en Ginebra, en Suiza. Los países que se presentaron para hacer sede fue, de nuevo, Ginebra, Suiza, con Ginebra, México, Turquía, España y no sé qué otro país más. Y gana España y se queda y se forma la Organización Mundial del Turismo el 1 de noviembre del año 1975. La sede está en Madrid, España. Ahora bien,
¿Qué definición establecieron ellos? El término visitante, este es aquel viajero que sale de su país de origen a un destino, Sí. y se dice que es aquel que sale por unas motivaciones diferentes y regresa a su lugar de origen después satisfecha sus necesidades motivacionales que originaron ese viaje. Okay. Entonces, pero señalan que visitantes, que es el término genérico, los visitantes son turistas. Turistas, sí, claro. Pero para poder medir el impacto, que es lo que le interesa a los países, poderlo medir, cuantificarlo estadísticamente, establecen a esos visitantes, por eso que tuve la sumatoria, que visitante es la sumatoria, en el caso nuestro, de turismo de cruceros, que le llaman crucerista, Crucerista, sí. y los que llegan por avión porque pernoctan, porque ellos definen entonces que turista es toda aquella persona que se desplaza de su domicilio habitual o residencia por un espacio superior a las 24 horas porque le permite dormir el momento que duerme y que no mayor de 3 meses, ¿verdad? Y que no ejerza ninguna actividad laboral sí. Y que regresa luego a su país de origen. Y luego, en el ámbito turístico, le añadieron una coletilla final que decía, regresa a su lugar de origen después satisfecha sus necesidades motivacionales que originaron el viaje, que pueden ser de índole positiva o negativa. ¿Por qué? Porque no lo atendieron bien en el destino, porque ese día llovió, había lo que sea y no le vino bien, entonces no se fue tan satisfecho como realmente. Por eso dice, después satisfecha sus necesidades motivacionales que pueden ser de índole positiva o de índole negativa. ¿Por qué la clasificación, el término visitante, que es la sumatoria de lo que tienen, porque la Organización Mundial de Turismo lo divide en 2 tipos de turismo, el de mayor de 24 horas y el de menor de 24 horas, con una estadía menor. El de menor de 24 horas, nosotros hablamos, no, que los cruceristas, sí, claro, los cruceristas, sí, pero hay el turismo de frontera, sí. Que por ejemplo en toda Europa, y que ellos se desmontan casi siempre, que son de menos de 24 horas, pero son turistas. Sí. Lo que pasa es que del punto de vista no solamente no etimológico, sino del punto de vista del impacto económico, los bancos centrales, en base a la misma OMT, que es lo que le interesa a los países para medir el impacto económico y social, pues clasifican al turista al mayor de 24 horas su estadía. ¿Por qué? Porque si viene en avión, que puede venir en avión, como puede venir en barco que no sea de crucero, y se queda aquí un tiempo, en el caso de República Dominicana, pues el gasto per cápita es mayor, porque tienen que pagar un alojamiento, que es pernoctar, dormir. Ahí ya incluye la alimentación, los transportes, los taxis, el traslado, las excursiones, la recreación, ir a los restaurantes, comprar artesanía, conocer otros pueblos, se lo llevan a Saona. Ese es el turista. Pero lo cuantifican porque están midiendo el impacto económico. Sí. Ahora bien, hay un turismo, como señala la OMT, de menos de 24 horas. Y ese turismo de 24 horas entra el turismo de crucero, porque es un turismo de menos de 24 horas, y el turismo de frontera. Nosotros, porque no somos un país continental, pero Europa, Sudamérica. En Europa, tú estás en España y dices, vámonos a Perpiñán a comer allá comida francesa, y se pasan los españoles, o se van a Andorra, se pasan el día completo, hacen compras, gastan dinero que lo originaron en España, pero lo gastan en ese país. Hay un impacto económico. El impacto es menor, porque no pernoctan. Pero si tú estás en España y te vas a Portugal, tú pasas de Extremadura, de Huelva, y te cruzas a Algarve, cruza la frontera y dice, vámonos a Portugal. En Portugal se pasa el día completo y regresan en la tardecita. Pero ahí comen, pueden comprar artesanía, pueden comprar incluso indumentaria, ropa, lo que se le antoje, lo que vean que le pueda interesar. Entonces hay impacto económico y social, pero de menor cuantía. Entonces por eso lo separa la OMT y le llama visitante a la sumatoria general, pero hay el turismo de mayor de 24 horas y el de menor de 24 horas. Pues vámonos ahora a una pausa comercial, luego continuamos para que usted nos hable
cuál ha sido la trayectoria y la importancia y su incidencia de la Bolsa Turística del Caribe que usted ha dirigido y los encuentros que usted hace aquí permanentemente. Nos vamos a una pausa comercial. Bien, Luis Felipe, yo lo conocí a usted hace un tiempo, yo creo que en el 1998 me parece, trabajando nosotros en el periódico La Nación, en el área económica, y usted empezaba a desarrollar lo que era la Bolsa Turística del Caribe. Nos gustaría que nuestros televidentes, los que nos siguen a través de este canal y nuestra plataforma digital, en qué consiste, cuál es el aporte y qué es lo que hace la Bolsa Turística del Caribe. Mira, Aurelio, muchas gracias ante todo por esta oportunidad. Y yo te quiero señalar, yo llego al país en el año 80. Después yo estudié, me radiqué por espacio de más de 16 años en España. Hice 4 años de medicina, la abandoné y caí en la hotelería. Llegué hasta sugerente de un hotel porque fui pasando departamento y pedí una beca y me fui a Madrid a estudiar turismo. Decía don Ángel Miolán, que me dio también apoyo casualmente cuando él era director de turismo, me mandó una comunicación que yo solicité para una beca para hacer una especialidad que hice en organización y planificación y venta del turismo. Y lo hice con la Universidad de George Washington y el Instituto Español de Estudios Turísticos. Y ahí me salió un contrato para Bolivia. Y me parto para Bolivia y pasé 3 años trabajando con el gobierno boliviano por contrato. Entré como asesor del Ministerio de Industria y Comercio, donde dependía del Instituto Boliviano de Turismo, pero a los 3 meses me nombraron director del Departamento de Promoción y Relaciones Públicas. Y en otra oportunidad te puedo mostrar toda la campaña que yo realicé en la época en Bolivia. Yo regreso en el 80, 81, porque realmente pasé 5 golpes de Estado y en el último ya sentí peligrar y regreso. Cuando regreso, empiezo a dar conferencias en la UNFU principalmente y ahí un querido apreciado, que lo aprecio muchísimo, un gran profesional con una visión que es el doctor Rafael Suberví Bonilla, me dijo, profesor, usted va, si gana mi país, usted va a trabajar conmigo y me invita a formar parte de su equipo. Yo entré, me nombró y trabajamos del 82 al 86. Trabajamos yo... Pues, el gobierno de Salvador de Salvador G. Blanco, sin yo ser político. Exacto, sí. Porque me pidió naturalmente que le ayudara en el plan de promoción. Y déjame decirte, en esa época en el país no había más de 8.500 habitaciones hoteleras. Estaba Baby Dock en Haití. Haití tenía más turismo que República Dominicana en esa época. En esa época, sí. Pero Suberví, para mí, en esa época, revoluciona. A las bases la dejó... Miolán. Claro, no, Miolán fue... Le llaman el padre del turismo, y éramos el arquitecto del turismo dominicano. Pero después vino Víctor Cabral, que logró que le hicieran Secretaría de Estado con el presidente Antonio Guzmán. Pero él era vicepresidente de la cadena internacional de hoteles Sheraton. Y se lo trae don Antonio Guzmán de México. Era vicepresidente de la cadena. Y hizo una labor, fue que tecnificó la Secretaría de Turismo. Y Suberví logró la captación de los mercados que no venían de Europa. Empezó con España, con Italia, con Francia. Yo no paraba. Nosotros recibimos en un año más de 325 turoperadores. Yo iba a un promedio de 4 veces a la semana al aeropuerto. Cuando eso, estaba en una oficina a recibir los turoperadores, tomábamos fotos, iban para la prensa y se les recorría para que conocieran la oferta del turismo de República Dominicana. Yo recuerdo que en una fritura en Madrid, el Suberví siempre hacía un cóctel, como hacen los actuales ministros, yo estoy hablando de esa época, no estoy diciendo porque se ha hecho una excelente labor a través del tiempo, y David Collado para mí es un hombre pragmático, objetivo, y ha logrado integrar al sector público y privado para hacer lo que tenemos hoy en día en poco tiempo. Muy poco tiempo. En poco tiempo, o sea que eso tiene un valor incalculable. Pero hay que hablar de las bases como se fueron sentando. Y
Y en 2 años se logró traer una cantidad de turoperadores de Italia, de España, de Francia, que fueron los que empezaron de Estados Unidos. Y en el aeropuerto, cuando venían estos grupos, se les recibía con un perico ripiado y estaba Brugal con un que le daba tenía una licuadora con hielo, con limón y el ron, y le preparaban un daiquiri. Y estos visitantes, ¿verdad?, que llegaban para conocer el país, se maravillaban de la calidez del dominicano y esa atención, y a ritmo de música se ponían a bailar a su estilo, el merengue. Y se utilizó, exacto, y se utilizó, ¿verdad?, durante los 4 años que el doctor Suberí estuvo, y eso fue un logro increíble. Ahora bien, yo creo que en ese sentido, cada ministro o secretario de Estado ha hecho sus significativos aportes, porque hay que ser objetivo y justo. Pero yo entiendo que de una manera muy pragmática el actual ministro, con una visión de futuro, ha logrado concatenar la colaboración en un programa, ¿verdad?, planificado de desarrollo del turismo dominicano, integrando al sector privado, a los hoteleros, a los turoperadores, a los agentes de viaje. Ha involucrado todos los sectores. Todos los sectores y los subsectores, transportistas, todo. Sí. Y están empoderados. Y están empoderados. Y creó una conciencia, y lo que no se había hecho se logró. Pero aparte de eso, integró a la banca dominicana. Y la banca dominicana dio un aporte significativo, porque hay que reconocer que la actual incumbencia ha logrado ahorro significativo en ahorro interno, en el manejo administrativo gestor del ministerio, y lo ha utilizado para la campaña de promoción, lo ha invertido en la campaña de promoción. Y yo lo sé porque incluso amigos nuestros nos dicen, oye, pero el ministro no me paga ni un... Gente incluso, tanto de prensa hotelera dice, pero el ministro no me paga ni para ir a la Fitur ni el boleto. Cada uno que se lo pague. Y si se invita a alguno, lo paga el sector privado. El sector privado. Igual como, yo no lo sabía, cuando él hace las estadísticas que presenta mensualmente en el Hotel Embajador, estaba ahí Arturo Serra. Y yo quiero aclarar algo. Estos salones, con todo esto es un apoyo del hotel. Así que tampoco se paga directamente. No lo paga. Entonces yo creo que lo que ha hecho es integrar, porque todo el mundo tiene que poner su grano de arena, y eso es lo que él ha logrado. Yo creo que en la parte turística ha sido tanto Francisco Javier como Felucho Jiménez hicieron su trabajo. Hicieron cada uno hizo sus aportes. Y ese sector privado también, que se ha integrado de una manera extraordinaria. Así es. La inversión extranjera en República Dominicana ha cumplido su rol, ¿no? Totalmente. A nosotros nos pasó algo. Se quiso revivir el Skal Club, que eso fue fundado en Noruega o en Suecia hace mucho tiempo, y es un club de amigos del sector turístico. Y aquí estuvo don Enrique de Marchena, padre, un gran hotelero y profesional, una persona de una cultura, que es el padre de Enrico de Marchena Caluche, el abogado hotelero, que también es un excelente profesional y gente pues con mucha experiencia y mucho conocimiento. Y yo pues te diría que cada uno hizo sus aportes. Y tanto Felucho, Francisco Javier, han hecho sus significativos aportes. Ahora bien, como vuelvo y te reitero, yo he podido ver cómo en tan corto tiempo se han logrado metas. ¿Usted cree que un cambio de gobierno, un cambio de ministros pueda variar la meta que se ha establecido para este año, que son 15 millones de turistas? Bueno, ese dato, primera vez que lo escucho, los 15 millones. Naturalmente, porque eso tiene un horizonte, porque tiene que ver naturalmente con el desarrollo de la planta hotelera, turística, transporte, aunque, como tú lo sabes mejor que yo, y más como periodista y acucioso investigador, de que lo que no ha permitido
todas las acciones que ha hecho el ministerio ha estado acompañada de una parte de la liberalización del transporte aéreo. Okay. Y el crecimiento, como decía la Madrid, el ministro en su época, que tuve la oportunidad de conversar con él, y yo le decía, pero venga acá, ¿cómo es que usted en México está en los top 10 a nivel mundial, casi con 40 millones de turistas? Está entre los 10 primeros del mundo, ahora mismo está en el 5º lugar. Sí. ¿Cómo lo ha logrado? Cuando la prensa amarilla habla de los carteles de la droga, que capitaron en Acapulco, que los 43 estudiantes desaparecidos, y acá me dice, mire usted, mire qué es lo que sucede. Primero, trabajamos con una promoción planificada. Segundo, trabajamos con el Producto México, donde hay una Q de quality, de calidad, y el personal está adiestrado en todos los niveles para trabajar orientado a un servicio de calidad. Pero lo que no, toda esa compañía y una promoción bien dirigida y con inversión. Pero déjenme comunicarle algo, si no hay conectividad y hacemos la promoción y tenemos el personal, los recursos humanos calificados y preparados, ¿cómo traemos a los turistas? Y efectivamente, la conectividad es lo que permitió a México ese crecimiento, que es lo que le está sucediendo a la República Dominicana. Porque vemos el crecimiento de la cantidad de puertos y me dice que hay unos 14 puertos que lo están rehabilitando y que están llegando mucho más turistas a través de los cruceros, a través de la apertura de líneas aéreas. Parece que esas son las partes fundamentales que traen lógicamente los turistas. El precio del dólar, si sube un poco, le sale más económico a los turistas, según se está establecido. ¿Usted cree que la parte dominicana seguirá siendo de importancia para los europeos de nuevo o por los americanos? Mira, yo entiendo que sí. Y se está trabajando en un destino que todo lo que tenga como oferta y como producto sea de calidad, pero ligado a la conservación de los recursos naturales y ambientales. Porque nosotros que vendemos naturaleza. Y la gente. Entonces hay que trabajar en la capacitación y naturalmente en la creación de que el turismo está ligado totalmente a la conservación del recurso natural. Bueno, usted y yo vamos a tener que hacer varios programas, don Luis Felipe, porque el tiempo se nos ha ido agotando y tenemos 2 minutos para que usted me dé un mensaje al pueblo dominicano, a ese sector turístico, de mantener realmente la fortaleza para seguir creciendo como el sector de gran importancia para el país. Pues mira, yo realmente lo que diría es, nosotros los dominicanos tenemos que tomar conciencia clara y definida que el turismo es un motor de desarrollo que incide en su impacto económico, social y cultural de los pueblos. Pero para ellos tenemos que trabajar en el cuidado del medio ambiente, en un consumo responsable de los productos, de mantener que el cuidado de todos nuestros atractivos culturales, históricos, arqueológicos también, y que como está sucediendo ahora, donde el Infotep está involucrado en todo el plan de acción del plan maestro de Pedernales y Cabo Rojo, que no solamente la acción del sector público y del sector privado, sino de organismos descentralizados públicos como el Infotep, que está trabajando, dando un soporte total a ese desarrollo. Yo creo que nosotros los dominicanos tenemos que tener fe en nuestro país, tomar conciencia de que nosotros somos la República Dominicana, no abusar del turismo, porque el servicio, el eje transversal de la ética. Tenemos que ser honestos, honrados, ser servicial de manera profesional y atender al visitante como nosotros queremos que nos atiendan cuando salimos al extranjero. Bueno, muchas gracias, don Luis Felipe Aquino, que es presidente de la Bolsa Turística del Caribe. Te he escuchado ya la trayectoria que lo ha llevado realmente a mantenerse
a mantenerse y ser un ente de gran importancia para el sector turismo en la República Dominicana. Vamos a invitarlo en una próxima ocasión, Luis Felipe, para que usted nos hable mucho más amplio sobre este proceso de turismo y hacia dónde vamos y cómo vamos a seguir manteniéndonos en uno de los primeros lugares en el mundo del turismo. Ustedes sigan con nosotros, nos veremos el próximo sábado, si Dios quiere, y lógicamente a partir de ahí, a través de las redes sociales, tanto de BTV 32 como nuestras redes sociales. Hasta la próxima semana.